Hola, este es el segundo video de PL/SQL. Mi nombre es Jorge Maturana y en este video vamos a tratar de estructuras de control y cursores. Vimos en el video anterior que PL/SQL es un complemento procedural para SQL en bases de datos Oracle y que se programa como un lenguaje estructurado, ¿ya? Similar a C, Pascal o Ada. Particularmente Ada, de hecho, está influenciado por Ada. Vimos también cómo se definían las variables, las estructuras de datos, y vimos la forma de instanciar valores a las variables, ¿cierto? Entre otras, con la instrucción select into, ¿ya? Que recoge el resultado de una tupla y la pone en una variable, con la condición que el resultado de esa query sea solamente una tupla, ¿ya? Entonces la pregunta natural es cómo hacer si uno quiere procesar una query que retorna más de una tupla. Eso es una de las cosas que vamos a ver en este video. De hecho, en este video vamos a ver básicamente las estructuras de control que provee PL/SQL y los cursores. Con respecto a las estructuras de control, igual que en cualquier otro lenguaje estructurado, van a permitir procesar los datos, ¿ya? O con iteraciones, con bifurcaciones, ¿ah? Condicionales, y en general con eso vamos a llevar el flujo del control. Lo que existe en PL/SQL son las siguientes. Lo que sale en esta slide es un pequeño resumen de todo lo que hay, ¿ya? La instrucción if-then va a permitir bifurcar dependiendo del cumplimiento de una condición lógica por un camino o por otro. Case when va a permitir redirigir la ejecución cuando nosotros tengamos valores de una variable los cuales sean relativamente predecibles. Vamos a tener ciclos for, parecidos a otros lenguajes, y ciclos loop exit when, ¿ya? Que son similares al repeat until o el do while de C, ¿cierto? Que van a permitir iterar en un bloque hasta que una condición de término los termine y se salga de él. Partamos por el if, ¿ya? Hay varias, palabras dentro del if, then, else if, else, ¿ya? Que vamos a verlos en un ejemplo. Tenemos un bloque acá con su parte de declaración. Vamos a definir dos variables, una que es un bono y otra que es una fecha de contrato. Y la idea de este bloque es la siguiente: encontrar la fecha de contrato de un empleado, ¿ya? En particular del empleado 120 en este ejemplo, y determinar cuánto va a ser su bono en función de la fecha de contrato, o más bien de la antigüedad que lleva en la empresa, ¿ya? Si es que tiene mucha antigüedad, entonces va a tener un bono más grande. Vamos a cargar en esta variable fcon, ¿ya? Con el select into, la fecha de contrato desde la tabla empleado para el empleado 120. Y esta variable fecha de contrato vamos a analizarla para ver de cuánto es el bono que le corresponde a este empleado en particular. Entonces vamos a definir tres condiciones. Si es que la fecha de contrato es posterior a, y aquí hay una función que permite interpretar una fecha, ¿ya? Tenemos 01, 02, 98, y para saber básicamente dónde está el día, dónde está el mes, ¿ya? O cualquier otro formato que nosotros podamos querer utilizar, le vamos a dar un string y le vamos a decir que los dos primeros corresponden al día, / los dos siguientes al mes y después el año. Entonces esto correspondería al 1 de febrero del 98. Si esta persona fue contratada a partir de esa fecha, entonces su bono va a ser de 500, ¿ya? Y una vez asignado voy a salir y al final voy a imprimir por pantalla que el bono del empleado 120 es 500. Si no fuera ese el caso, voy a poner otra condición
y voy a ver si el empleado fue contratado con posterioridad al 1 de febrero del 96, ¿ya? En cuyo caso le tocaría 1000 de bono. Y si hubiese sido contratado con anterioridad, ¿ya?, a esa fecha, llegamos a la opción por defecto, que es básicamente el último else, que sería de 1500. Por supuesto, no es necesario siempre utilizar el if, el if o else, y eso depende de qué es lo que se quiera programar. La otra instrucción de bifurcación es el case, ¿ya?, que es cuando nosotros tenemos una variable que va a almacenar un valor para el cual nosotros tenemos alguna pista de cuál podría ser. Y supongamos que nosotros, en este ejemplo, vamos a obtener la región de un alumno en particular, el cual está codificado con números romanos. Entonces vamos a declarar un origen, ¿ya?, que va a ser básicamente la región, y la vamos a rescatar con un select into desde la tabla alumno, ¿ya?, para un alumno en particular. Recuerden que el select into solamente funciona cuando la respuesta es una tupla. Vamos a obtener la región de ese alumno y la vamos a cargar en esta variable origen. En el caso en que origen sea aquí 14, entonces vamos a pedir al motor de base de datos que imprima el string Los Ríos, que es el nombre de esta región 14. En caso que sea 9, entonces vamos a pedir que imprima Araucanía, y en caso que sea 10, vamos a pedir que imprima Los Lagos. En caso que fuera cualquier otro valor diferente a este 14, 9 y 10, vamos a entrar a la opción por defecto, que va a ser notada por este else, y que básicamente va a imprimir simplemente que es otra región de origen. Con respecto a los ciclos, veamos primero el ciclo for. Este ciclo se va a repetir un número determinado de veces, conocido desde un principio, y al cual, igual que digamos, que en los for de cualquier otro lenguaje de programación, hay una variable que va a mantener el número de iteración, ¿ya? El for se declara de la siguiente manera. Nosotros vamos a definir la variable de iteración, que va a ser n, ¿ya?, y va a estar en el rango de 1 a 10. Y le vamos a decir que empiece a iterar, y la iteración se va a realizar desde la instrucción loop hasta la instrucción end loop. El propósito de este código es simplemente generar una lista de los cuadrados del 1 al 10. Entonces vamos a querer que salga 1, 1, 2, 4, 3, 9, etc. Y lo que va a estar dentro de la iteración va a ser una impresión por pantalla de la concatenación de número, el traspaso a char del valor n, después el cuadrado y el cuadrado de ese número en particular. Entonces vamos a obtener una lista en donde salga los valores n y n cuadrado. Así se hacen los ciclos for. Otro ciclo es cuando nosotros no sabemos cuántas veces se tiene que iterar, o bien ese número de iteraciones va a depender de alguna condición que necesitamos revisar, digamos, una condición de término, ¿ya? Este código que tenemos acá hace básicamente lo mismo que el código anterior, salvo que en vez de estar programado con un for, está programado con una instrucción loop, que es equivalente a un do while, por ejemplo. Vamos a declarar un número n, que es digamos que va a llevar el conteo. El conteo aquí es externo, digamos. El loop no tiene una variable asociada como el for. Entonces vamos a inicializarlo con un valor 1 y va a empezar el loop, va a entrar acá. Este loop está definido desde aquí hasta ahí, estando la condición de término en este lugar. Entonces se va a
imprimir lo mismo, el número con su cuadrado. Vamos a hacer el incremento nosotros a mano, porque no está asociado al loop. Y esto se va a repetir hasta que se cumpla la condición que está establecida aquí. Y esta la vamos a dar con el exit when. Entonces, cuando n sea mayor que 10, entonces se va a dar un mensaje de quiebre, digamos, del ciclo, y va a continuar, básicamente va a finalizar el bloque, y va a haber desplegado también los valores del 1 al 10 y sus correspondientes cuadrados.